Hola chicos, bienvenidos entonces a una nueva clase de geometría. En el día de hoy vamos a terminar con la clasificación de ángulos según su posición. A continuación en el video encontrarán la respectiva explicación y las páginas que debemos terminar de resolver respecto a este tema. ¿Listo? Hoy no se sube evidencia, entonces para que por favor no dejen acumular trabajo. Bueno, mis niños, entonces hoy vamos a terminar de ver la temática de los ángulos. Recordemos que ya vimos la clasificación de ángulos por su medida, ¿cierto? Que son los de la canción: ángulo llano, ángulo recto, ángulo agudo, ángulo obtuso y el completo, ¿vale? Vamos ahora a ver también que en la clase anterior vimos ángulos suplementarios y ángulos complementarios. Si no recuerdan muy bien, van al anterior video. ¿Listo, chicos? Vamos a terminar entonces con otros tres tipos de ángulos que son realmente muy sencillos. Son los ángulos consecutivos, son los ángulos adyacentes y son los ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, esto debe aparecer en su cuaderno de geometría con la fecha de hoy. Esta temática está en la página 54, la pueden encontrar también, ¿vale? Para que se guíen. ¿Cuáles son los consecutivos? Son aquellos ángulos que tienen el vértice y un lado en común. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ángulo. Hagamos este ángulo de 140. ¿Cierto? Acá hay un ángulo solamente, ¿cierto? Para que sea consecutivo, yo tengo que dibujarle otro ángulo dentro. Le voy a hacer uno de 80 grados. ¿Cierto? Entonces decimos que este mide 80 grados y este mide completo, mide 140. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, estos se diferencian de los complementarios y de los suplementarios porque no tienen nada que ver en que tengan 90 grados o que tengan los 180 grados. Porque el complementario y el suplementario, esas son las características. Uno que tenga 90 y el otro 180. Mientras que la misma palabra dice que sea consecutivos, es decir, seguidos. Quiere decir que si este primero vale 140 y este vale 80, ¿este cuánto valdrá? Podemos hacer la resta, ¿cierto? Podríamos entonces decir que de acá a acá habían 60 grados. Son consecutivos porque este vértice acá es el ángulo de 80 grados y este lado final es el lado inicial de este, ¿sí? Entonces son seguidos, por eso es la palabra consecutivos. ¿Listo? Muy bien, entonces el adyacente, hay una característica, es que comparten la vértice y los lados y sencillamente deben medir 180 grados, un ángulo llano. Entonces puedo decir que va a ser un ángulo aquí de 50 grados, ¿cierto? Este vale 50 grados, de aquí a aquí hay 180 y el ángulo adyacente a 50 grados, ¿cuál será? Pues simplemente haciendo la operación me daría como respuesta que este ángulo mide 130 grados. Es decir, este ángulo es adyacente a este. Característica primordial que debe valer 180 grados. Listo, eso es todo. Y vamos ahora con el opuestos por el vértice. Opuestos quiere decir por un vértice, es decir, por el puntico. Este es muy sencillo, ¿por qué? Porque simplemente vamos a hacer como una X, ¿cierto? Y entonces se supone que este ángulo y este ángulo, como son opuestos, como si fueran de un espejo,
tienen que medir lo mismo. Y por supuesto que este ángulo y este ángulo, como son opuestos, tienen que medir lo mismo. Esperemos a ver si me quedó bien, ¿listo? Pero entonces esa es la característica, que los dos opuestos tienen que medir lo mismo, ¿vale? Entonces acá tengo este ángulo que es de 90 grados y acá tengo este ángulo que mide 90 grados, ¿sí ven? Entonces estos dos ángulos deben medir 90 grados. Por consiguiente, estos otros dos también deben medir 90 grados. ¿Por qué? Porque 9 por 4, 36 y este sería un ángulo completo de 360 grados. ¿Listo? Lo ideal es que estos dos ángulos tengan un valor diferente a 90. Pero entonces, para que ustedes me entiendan, es eso, que este con este, des en cuenta el color que estoy utilizando, deben medir lo mismo y este con este lo mismo. Y ya, chicos, entonces esa sería la temática. Vamos entonces a pasar al libro. Alisten su libro, pausen el video si quieren para terminar de resolver las páginas que nos hacían falta. Yo les voy dando la orientación y ustedes la van resolviendo. Vamos entonces a la página 55. El punto 1, 2 y 3 ya lo habíamos hecho, la clase anterior se los había dejado de evidencia porque ya habíamos visto ese tema. ¿Listo? Entonces vamos al punto 4. Dice, a partir de la gráfica de las medidas que se dan de cada ángulo, determina los tipos de ángulos según su posición. Explica tu respuesta. Entonces el primero, el A, nos dan un ángulo de este de 20 grados y este de 30 grados. Decimos que 20 y 30 serían, pues en total mediría 50 grados. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el que era seguidito? Ese seguidito me lo van a escribir ahí en su libro, ¿cómo se llama? No es que me van a escribir seguidito, ¿no? Sino cómo se llama ese ángulo que es seguido al otro. Y me van a escribir el por qué, ¿cierto? Ahí en el libro también va a aparecer la respuesta en la página que ahorita estábamos trabajando. Luego viene el B, facilísimo y sencillo como lo que acabé de explicar. Un ángulo más o menos así. Dice este que tiene 30 grados. Entonces acordémonos que la característica del llano, ¿cierto? Es que complementa al otro para que dé 180, en este caso 150 grados. Entonces, ¿cómo es que se llama este? Acuérdese. Y me escriben la respuesta ahí en su libro, ¿vale? Y por último, tenemos entonces este ángulo, ¿cierto? Que el sopletico que les doy es que este y este deben medir lo mismo y este deben medir lo mismo. Entonces, ahí comparten esa vértice todos. Entonces, en su librito me lo van a escribir cómo era que se llamaban estos, ¿vale? Ahora vamos con la página 56. Dice quinto, mide cada ángulo y organízalos de acuerdo con su medida de mayor a menor. Utiliza el transportador. Entonces, ustedes me van a utilizar su transportador. Acordémonos que siempre debo tener un lado inicial donde pongo mi transportador en 0, ¿cierto? Y lo ubico en esta línea. Entonces todos empiezan así. Entonces lo van a medir, lo miden y escriben el valor. Y luego en la linecita que aparece abajo los empiezan a organizar del más grande al más pequeño. ¿Listo? Al que tenga menor cantidad o menor abertura. Y el último punto es el punto 6, dice, según suma la medida de cada ángulo y determina si son ángulos complementarios o suplementarios. Complementarios lo vimos en la clase anterior y suplementarios también lo vimos en la clase anterior. Pero una característica para que recuerden, los complementarios son los que miden en total 90 grados y los suplementarios en total 180 grados. Ya con esta información pueden resolver entonces el punto 6 de la página 56. ¿Listo, chicos? Entonces espero que hubiera sido de mucha ayuda.
recuerden pausar el video cuando vayan a empezar a solucionar, y en el cuadernito de geometría debe aparecer la explicación inicial que yo di acerca de este tema. Entonces espero que todos estén juiciosos, el cuaderno bien bonito, y hoy no se sube evidencia, ¿listo? Entonces hoy no subimos evidencia, simplemente es la consignación, y como yo les di la orientación de la solución de las páginas, entonces no vamos a subir evidencia. ¿Listo? Que tengan un buen día.